por tu amor, por tu misericordia, por cada persona que escucha tu palabra. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Qué dice la Biblia sobre por qué Dios no contesta algunas oraciones? Recuerde que esto es para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad. Y vamos a estudiar toda esa porción que va desde el capítulo 3 de Deuteronomio, desde el versículo 23 hasta el capítulo 7, versículo 11. Pero vamos a leer solo una pequeña porción, allí donde está Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice la Biblia: Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, estudiamos la vez pasada, dimos un recuento bien amplio sobre el libro Deuteronomio, y allí vimos que cuando Moisés estaba dando este discurso, ya él sabía que eran sus últimos días. A diferencia de nosotros, él sí sabía cuándo se iba a morir. Entonces, seguro que Moisés estaba diciendo lo que él creía que era lo más importante de todo lo que había pasado entre Dios y el pueblo en el desierto, de todas las historias, de todo lo que Dios le había dicho. Él estaba diciendo seguro lo más importante, porque sabía que iba a morir. Y vimos en este panorama de Deuteronomio que vimos, entendiendo a Deuteronomio, al libro, que Moisés le suplica a Dios entrar en la tierra prometida con su pueblo, pero la respuesta es que solo podrá verla desde el monte Nebo, donde luego morirá. Dentro de su discurso de despedida, Moisés recuerda la entrega de los 10 mandamientos, haciendo hincapié en el compromiso que no fue solo con los presentes, sino con todas las generaciones venideras. Luego menciona lo que hoy conocemos como el primer párrafo de lo que llama Israel el Shema, la declaración de fe de Israel, y Moisés instruye a Josué como su sucesor para liderar al pueblo en la entrada y conquista de Canaán. Bueno, el Shema, dice la palabra, como leímos allí, vamos a recordar en el 6:4 de Deuteronomio: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Especifica allí en el 6:5. Esta declaración de fe que da Moisés, la cual es, digamos, principal, la cual es clave para el pueblo de Israel, esta declaración de fe, también el Señor Jesús, el Mesías, la identificó también como el más grande e importante mandamiento. La palabra, estudiamos ya, la palabra escucha que se usa aquí, implica que debe ser un escuchar, un oír, pero para responder, para ponerlo en práctica. No es un escucha solo por el mero hecho de escuchar, sino que este escucha a Israel implica una respuesta del pueblo de Israel. El servicio divino comienza con el conocimiento. Comienza con el conocimiento del mandamiento y luego continúa con la obediencia de ese mandamiento. Escucha Israel y ponlo en práctica. No solo debes saber el mandamiento, lo que Dios te mandó, sino debes ponerlo en práctica. La obediencia de ese mandamiento, lo que implica esa práctica, practicar ese mandamiento que Dios te dio. Por eso el Señor Jesús dijo: consideraré a un hombre prudente, aquel que puso su casa sobre la roca, aquel que oye y hace lo que el Señor Jesús dice. Si nos quedamos solo con el conocimiento del mandamiento, entendemos que Dios nos dijo: escucha, amarás al Señor tu Dios
y este y todos los otros mandamientos, si nos quedamos solo en conocerlos, sin entender la esencia de la voluntad de Dios en ese mandamiento que hemos estudiado y hemos dicho que esa esencia del mandamiento, de los mandamientos, consiste en el respeto y el amor, y no entendemos eso, entonces seremos legalistas religiosos. Aquí, la segunda parte del versículo es una consecuencia de la primera. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, la segunda parte es la consecuencia de lo primero. Escucha, amarás al Señor. Esto es la implicación. Si Israel escucha y pone en práctica, pues irremediablemente amará a Dios y a su prójimo. Y si ama a Dios y al prójimo, pues va a escuchar con el deseo de actuar. Y esto está en línea con lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15 al 31. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La enseñanza que nos deja el hecho de que Moisés haya suplicado al Señor Dios Todopoderoso es también importante. Vimos brevemente, recordamos la importancia de este Shema. Son los dos puntos importantísimos en toda esta porción que dijimos que va desde el 3 al 7. Uno, todo lo que se encierra en este Shema que vamos a estudiar más adelante y que ya estudiamos algo en la enseñanza pasada, pero también esto que dijimos es muy importante en toda esta porción. También aprovechar esa perla, aprovechar ese tesoro, porque estos dos tesoros casi no lo hemos aprovechado. En estas porciones que son muy poco predicadas, nos ha faltado escarbar en estas dos riquezas. Esta declaración de fe, la cual Jesús identificó como el más grande mandamiento, y también pues esta idea, esta verdad de que Moisés haya suplicado al Señor. ¿Qué enseñanza nos deja que Moisés le haya suplicado a Dios y que Dios no le haya concedido lo que pedía Moisés? Y ahí la palabra suplicar en hebreo es bethanan, y vamos a ver después las implicaciones del por qué decimos cómo se dice esta palabra en hebreo. Bueno, una curiosidad. A Moisés, siendo el más grande de los profetas, hasta que llegó el Señor Jesús, aunque suplicó, no se le concedió lo que le pidió a Dios de entrar a la tierra. No se le concedió. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios no lo permitió? Pero bueno, aunque Moisés se le prohibió, Dios no le concedió la petición de entrar a la tierra. Más adelante vemos en el Nuevo Testamento que en Jesús sí se le permitió, en la transfiguración. Tal vez no en el sentido físico, pero en alguna dimensión espiritual, en una dimensión espiritual que tal vez no entendemos del todo. eh, Ahí en ese momento, en Jesús, Dios le permitió, en el Señor Jesús, le permitió a Moisés poder ver la tierra. Eh, Tal vez lo que como hombres pecadores, por muy buen líder que sea una persona, se le puede ir un error, tal como pasó al siervo Moisés. Y pues lo que tal vez Dios nos niega como hombres pecadores, tal vez nos los entregue en el nombre de Jesús. Mm, Esta oración que hace Moisés nos hace entender que las oraciones tienen que ver con el estado de ánimo y los sentimientos a veces. Tiene una implicación, hay algo relacionado entre los sentimientos, las emociones y nuestras oraciones. Porque Moisés dice, le supliqué, le rogué, es la palabra Bejanán, la palabra hebrea que se utiliza aquí. Habla, se vació pidiéndoles. Y es que cuando estamos alegres, felices,
Oramos de una manera diferente que cuando queremos, por ejemplo, pegarnos a Dios, cuando queremos que Dios nos revele, nos acerque a Él. Pero también aún más diferente es la oración cuando estamos en desesperación o angustia. Resumo, no es lo mismo cuando oramos y estamos felices en esa oración, en ese momento que hacemos la oración, que cuando estamos pidiéndole a Dios que se acerque a nosotros o que nos permita acercarnos a Él, o que cuando estamos angustiados, en desesperación o en tristeza, no oramos de igual forma, usted lo sabe. Puede estar seguro de que en nuestras vidas vamos a tener que hacer todo este tipo de oraciones, todas estas distintas oraciones o todas estas oraciones en esos distintos estados de ánimo. Pero mientras más tenga de las dos primeras, más seguro va a estar de la respuesta en la tercera. Es decir, cuantas más veces haya orado en alegría, cuantas más veces haya orado con gozo y cuantas más veces le haya pedido a Dios que le permita acercarse más a Él, va a tener más seguridad de la respuesta de fe en la tercera oración, es decir, en la oración cuando está en angustia, cuando está en desesperación. Cuantas más veces haya llorado de alegría, en otras palabras, cuantas más veces haya hecho oraciones con el deseo de que Dios lo acerque a Él, más seguridad y fe de respuesta va a tener en la tercera oración, cuando haya angustia. ¿Sí? Cuando usted ora con agradecimiento, cuando alaba a Dios, cuando llora de alegría, ¿sí? Por las muchas cosas buenas que Dios le ha dado, así parezcan pequeñas y más haya pedido al Dios Todopoderoso que te deje acercar a Él, que te acerque más a Él, que te revele su palabra, que te unja con su espíritu, más fe y convicción y más seguridad vas a tener en tu vida personal, en lo personal, de que Dios te va a responder en tiempo de angustia. Pero la gente de hoy, en su gran mayoría, no se acuerda de Dios cuando le están saliendo bien las cosas y está feliz por sus logros, pero a veces no se acuerdan de Dios en esa felicidad, en esa alegría. Tampoco mucha gente le pide a Dios en estos días que le acerque a su presencia, que le acerque a su palabra. La mayoría de las personas, incluyendo a los creyentes, tienen a Dios solo para pedirle bendiciones, para que los saque de angustia, para que les dé cosas materiales. Y pues entonces no se extrañe de que Dios no lo escuche en tiempos de angustia. Mire la diferencia. El contexto de este salmo es que las personas no están escuchando a Dios. En el Salmo 1:27, en el que vamos a leer. Y mire lo que Dios le responde a esas personas que parece que están en angustia, de los cuales Él está hablando en Proverbios 1:27. Dice allí, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Qué diferencia? Y Dios se niega a escuchar la oración porque se trata de personas que nunca buscaron a Dios en tiempos de alegría o para pedirle que los dejara acercar a Él. Antes pues hicieron maldades. ¿Qué diferencia con de este versículo de Proverbios 1:27 a este salmo que vamos a leer ahora? Que habla de las personas que están en el caso completamente diferente. Salmo 50:15 dice allí la palabra: invócame en el día de la angustia y te libraré. Y tú me honrarás, me invocarás y le responderé. Yo estaré con él en la angustia y lo rescataré y lo honraré. Y en el Salmo 107, 6, 19 dice allá: entonces en su angustia clamarán al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. ¿Eres tú de los que le da gracias a Dios cuando te salen bien las cosas? ¿Eres tú de los que le prometes a Dios y sí le cumples? ¿Eres de los que cuando eres bendecido
se te olvida de donde Dios te sacó y empiezas a maltratar a la gente y a tratarlos como inferior y a no cumplir tus promesas que hiciste para con Dios, eres tú de los que se olvida cuando está en los tiempos buenos de dónde fue que Dios te sacó y a quién fue que le pediste que te ayudara a salir de esa situación y que te acercara a Él y a su palabra y a su servicio. Entonces, tranquilo, tranquilo. Si tú eres de los que sí se acuerda a Dios en los tiempos de alegría, de los que sí le pide a Dios que lo acerquen a Él, entonces eres de los que Él te responderá en tiempos de angustia. Esta oración, este tipo de oración que hizo Moisés, se le llama en hebreo tefilá, la tefilá, plegaria, para nosotros plegaria o rezo en el idioma español. Es la acción de dirigirse a Dios, al Creador, y pedirle por nuestro bienestar. Es definida en todos los idiomas como pedido o imploración. En cambio, en hebreo se denomina tefilá, que significa unión o fusión con Dios. Y esta oración, como dijimos, vamos a ahondar, vamos a hacer hincapié en esto. Esta oración no la hacemos de igual manera según el estado de ánimo. Hay, digamos así, de esta forma, distintas clases de oración según el estado de ánimo. Es decir, parece ser que nosotros en la oración, o parece ser que en nosotros la oración depende y corresponde a distintos niveles emocionales. Vamos a volver a ver lo que ahorita dijimos. Por ejemplo, la oración o plegaria que se hace con alegría. Cuando la persona siente una alegría inmensa que casi no se puede expresar en palabras y se comunica con Dios, esa persona con lágrimas tal vez diciendo, gracias, esto es increíble, mi alma llora de alegría. En esos momentos de alegría. Por ejemplo, hay muchos ejemplos bíblicos cuando Moisés y Miriam cantan al pasar el Mar Rojo, de María cuando concibió a Jesús y muchos otros ejemplos. Bueno, también podemos decir que hay una oración o hacemos otro tipo de oración cuando estamos expresando un deseo profundo de apegarnos y conectarnos con Dios. Es decir, diferenciemos la oración que se hace con alegría y de la oración que se hace cuando la persona expresa un deseo profundo de apegarse y conectarse con Dios. Y como dijimos, tal vez un tercer tipo de oración o un tipo de oración en un diferente estado de ánimo, aquella que es la más frecuente, la que más hacen los seres humanos, es aquella en la cual llamamos a Dios desde un estado de angustia, crisis o desesperación personal, tal como Ana cuando pedía a Dios por Samuel. Para entender esta oración, debemos analizar la naturaleza del ser humano. El ser humano siempre tiene el sentimiento de que carece de algo. Raramente sentimos que tenemos todo en la vida, todo lo que queremos. Y eso tiene que ver con el ego, el egoísmo, el deseo de recibir solo para sí mismo. El deseo de recibir solo para sí mismo nos hace sentir siempre que carecemos de algo. Nosotros estamos inconformes por el pasado, descontentos por el presente y preocupados por el futuro. La mayoría de estas son necesidades materiales, emocionales y también espirituales, pero las menos. Casi siempre son materiales y emocionales. ¿Por qué Dios creó al ser humano con necesidades en este mundo físico? Que despiertan ese sentimiento de vacío, que despiertan ese sentimiento de carencia, de inconformidad. ¿Por qué? Bueno, con ese sentimiento, ¿por qué? Tal vez para darle el motivo a que se relacione con Él. Hay gente que dice, hay un dicho, un refrán que dice, no hay incrédulo o no hay ateo en las trincheras. Es decir, en los momentos de dificultad, la gente
puede cambiar y empezar a creer rápidamente. Carecer de algo es como que le falta algo al ser humano constantemente, que ese vacío nos lleva a renovar la conexión con Dios, a volver a buscar de Dios, a acercarnos a Dios. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por situaciones duras y cuando oraron todo cambió. Parece ser que Dios desea la oración de las personas justas. Podríamos pensar que Dios es cruel, porque Él quiere mis oraciones, entonces me hace sufrir, me hace pasar por un momento difícil, porque Él desea que como justo oremos, Él quiere oír nuestras oraciones y por eso nos hace pasar por dificultades. No, Él no quiere hacer sufrir al hombre, pero la realidad, y usted lo sabe, querido amigo, querido hermano, que es muy raro que el hombre se comunique con Él. Es muy raro que yo y usted nos comuniquemos con Él cuando todo va bien, cuando no lo necesitamos para nada. Cuando el hombre no lo necesita, es muy raro que busque a Dios. Entonces, puedo pensar que Él, el Dios Todopoderoso, Él me crea mediante un desafío, Él me pone un desafío para que yo tenga la necesidad de conectarme con Él. Es una relación que va a ser más profunda si yo comparto mi dolor, mis preocupaciones, pues así también es mi relación con Dios. Toda relación en la que las personas se comparten lo bueno y lo malo es una relación que profundiza, y esto es también lo que quiere el Señor. Hay una anécdota que leí interesante de la cultura judía, que dicen que la serpiente que hizo pecar a Eva en el huerto del Edén, la maldición que se le dio parecía no ser una maldición. Por ejemplo, Dios le dio diferentes dificultades al hombre, pero a la serpiente le dio una dificultad muy diferente que la del hombre. Y la maldición fue que iba a comer polvo todos los días de la vida. Pero las serpientes necesitan el polvo para encontrar el rastro de sus presas. En aquel tiempo tal vez la ciencia no lo sabía, la biología, pero hoy sí lo sabe. Que la serpiente no tiene, aunque respira por dos cavidades nasales, por ahí no siente los olores, sino ella con su lengua partida en dos, ella prueba el aire y el polvo y allí encuentra el olor de sus presas. Por eso ve que la serpiente va constantemente sacando esa lengua partida en dos, así como el bastoncito del ciego, porque ella va probando el polvo y entonces encuentra el rastro de su presa. Y una vez que encuentra el rastro de su presa, no hay más oportunidad para esa presa que va a ser cazada, porque todo es cuestión de tiempo que la serpiente la encuentre y la mate y la coma. Entonces, parece no ser una maldición, parece no ser una carencia. Es decir, polvo es lo que se sobra. Nunca le va a faltar el polvo ni la tierra a la serpiente. Siempre va a tener comida. Entonces, ¿cuál es la maldición que Dios le puso? Pues dicen ellos que esta, como no tiene ninguna carencia, no tiene ninguna razón para dirigirse y acercarse a Dios. En otras palabras, Dios la rechazó al hacer que la serpiente no lo necesitara para nada. Y esta es la maldición más grande que puede tener cualquier ser. Es decir, carecer de un peligro, carecer de estar en un peligro, de pasar por una crisis, porque este peligro y esta crisis puede crear la situación en la cual estoy obligado a dirigirme a Dios, a relacionarme con Él y acercarme a Él. Entonces, la abundancia de la serpiente viene a ser su maldición. Y en realidad mi carencia o mi problema es una bendición, porque es una señal de que Él, el Dios Todopoderoso, se quiere acercar a mí y quiere escuchar mi oración. Algunas veces podemos ver esto que hemos estado diciendo en los hijos únicos. A veces los hijos únicos son los más malcriados. ¿Por qué? Porque lo han tenido todo.
estos problemas mundiales fueron seguramente ejecutados por Satanás y los demonios. Estos problemas que estamos pasando hoy día, estas dificultades a nivel global, son ejecutadas por Satanás y los demonios a través de sus obreros humanos que nos odian. Pero el Todopoderoso lo aprovecha para acercarnos a Él y a muchos de nosotros, para salvar a muchos que los van a buscar, que lo van a buscar en estos tiempos de angustia y de dificultad. Entonces, ¿cómo funciona nuestra oración? ¿Es una cuestión de suerte? ¿Que pasen las cosas después que oramos? Bueno, toda oración, toda plegaria tiene un gran valor, pues aunque Dios nos diera, nos otorgara lo que le estamos pidiendo o no lo haga, el ejercicio de orar nos ayudó a fortalecer nuestra relación con Dios. Así podemos aceptar y entender que no todo está bajo nuestro control, que dependemos de Él para muchas cosas. A veces, como en este caso, Dios dice que no. A Moisés le dijo claramente que no. Dijo el siervo, el profeta: yo le imploré, le supliqué a Dios y Dios no me dejó entrar a la tierra. Bueno, a veces Dios dice que no a nuestro pedido porque considera que es lo mejor para nosotros en ese momento. A veces Él envía algo que nos parece bueno a nuestros ojos, pero a veces no. A veces Él permite que llegue a nuestra vida algo que parece malo. Y a pesar de que en realidad no es algo malo, sino que se ve mal a nuestros ojos, porque pues por nuestro ego solo vemos bien lo que queremos y anhelamos. No vemos bien aquello que pues no nos puede hacer bien, pero no lo estamos deseando. Entonces, todo lo que ocurre proviene de Dios. Esta es la conclusión. Todo lo que ocurre proviene de Dios. A veces Dios permite que la persona le llegue una dificultad con el solo propósito de que ella ore. Cuando la persona oró lo suficiente según quería Dios, entonces el propósito de la dificultad se cumplió. Dios quería que oráramos, permitió una dificultad, oramos, se cumplió, y entonces, como ya se cumplió y en el proceso fortalecimos la relación que Él deseaba que tuviéramos con Él, la dificultad desaparece. Pero a veces Dios permite una dificultad que será una parte permanente de nuestras vidas. Tal vez Dios no lo quiera, una enfermedad incurable, una división familiar, una pérdida financiera, una deuda o la pérdida de un familiar. Esa dificultad que pedimos a Dios y no fue quitada, pero nosotros pedimos, cumplimos pues tal vez con lo que pensamos, e hicimos el ejercicio de orar, lo que Él quería ya pasó. Entonces pues cuando no se va, no se quita esa dificultad, es algo diferente. Esa dificultad nos refinará, esa dificultad nos va a definir, será parte de nuestro destino, como el aguijón del apóstol Pablo en 2 Corintios 12. En este caso, la oración no cambiará la dificultad. Parece que la buena suerte no vino con la oración, por así decirlo, porque no cambió la dificultad, no cambió el mal suceso, sino que aquí se nos lleva a aceptar nuestro destino, creando una conexión más fuerte, más cercana con nuestro Dios, la cual nos ayudará a seguir adelante a pesar del obstáculo. Nosotros no podemos saber qué clase de dificultad vendrá, o que esta dificultad que tenemos en el presente no sabemos si va a ser mala o buena para nosotros. No lo sabemos, pero no sabemos si, aunque parece mala, sería realmente buena, como pasa con los padres y los hijos. Cuando el padre le niega al hijo salir o a la hija salir a un paseo con otros amigos, o le niega algo, ella se siente mal y cree que es para su mal, pero el padre lo hace para su bien. Así igual esta dificultad
La tenemos delante y bueno, aunque parece buena, es mala, o si bien parece mala para nosotros, pero tal vez es temporaria o es buena o tal vez permanente, pero lo que sí sabemos en todos los casos, que Dios quiere que le hablemos, que oremos, que le pidamos, sea que la dificultad desaparezca o sea que va a ser parte permanente de nuestras vidas para refinarnos. En ambos casos, confiamos en Dios. Dice el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Esta es la Reina Valera 1960. Mire, qué cosa tan curiosa. Dice dos veces, al principio dice aguarda a Jehová, después dice esfuérzate, aliéntese tu corazón y vuelve a repetir, sí, espera en Jehová. En la Biblia el día dice de esta manera, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo y vuelve a repetir, pon tu esperanza en el Señor. En la Biblia, pueblo de Dios dice, espera en el Señor y sé fuerte, ten valor, pero vuelve a repetir, espera en el Señor. La Biblia, Dios habla hoy, usa la palabra confianza y obviamente la repite dos veces. Dice, ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. ¿Por qué nos repite la palabra? ¿Por qué nos dice en este salmo, en este versículo, dos veces que tengamos esperanza o que debemos aguardar o esperar en Dios? Pero entre las dos veces que lo dice, la primera y la final, entre estos dos mandamientos está la orden de ser fuerte y aceptar sin perder el ánimo. ¿Por qué esta repetición? Bueno, las Escrituras nos mandan que toda nuestra esperanza debe ser puesta en Dios. Debemos confiar en Él, que Él contestará nuestras oraciones. Si no responde de la manera que deseamos, la cual creemos o la cual podría parecer que es malo para nosotros, si Él no cambia esa situación, si no responde, si esa situación que parecía mala a nuestro entender, a nuestra percepción, no cambia, debemos seguir insistiendo. Debemos orar, pedir, clamar otra vez, como la viuda con el juez injusto. No debemos desanimarnos, pues nada es imposible para Él. Parece ser que quiere que sigamos orando, quiere deleitarse con nuestras oraciones. Pero si sigue sin responder o lo hace de la manera no deseada, si lo que le estás pidiendo no sucede, no cambia la situación externa, no hace tal vez el milagro que estás esperando o no lo hace de la manera deseada, como dijimos, debemos aceptar su voluntad. Es decir, debemos dirigir nuestra fe en dos sentidos al mismo tiempo. Primero, confiamos en Él completamente y no estamos desanimados, pues Él lo puede todo. Y también, pues la segunda alternativa, aceptamos que sus decisiones son correctas y justas y la que más nos conviene. A veces Dios decide hacer no lo que más nos gusta, pero puede estar seguro que sí es lo que más nos conviene para nuestro propósito eterno. Así seremos fuertes en nuestros corazones espiritualmente. Esta es la forma en que realmente conocemos en la práctica que Él es partícipe de cada aspecto de nuestras vidas. Y para crear una relación cercana, debemos orar también en medio de nuestras emociones. Cuando estamos alegres, cuando estamos buscándolo, cuando estamos tristes. Entonces, cada emoción que sentimos, ya sea alegría o que queremos que Él nos acerque a sí mismo o que estamos vacíos o angustiados, es una señal de que Dios nos está llamando, nos quiere más cerca. Y si Dios nos quiere más cerca, nos está llamando, ¿no es eso una gran bendición a pesar de lo que estamos pasando? Dice Zacarías 13:9, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé, diré,
Él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Santiago 5:13 también dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alegre? Que cante alabanzas. Dios me los bendiga. Recuerde que esto es para los que les gusta la palabra de Dios, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Señor, bendice cada persona. Mira la situación que pueda estar pasando, estos tiempos de dificultad. Bendice cada familia, que tu paz, que tu misericordia repose sobre cada hogar. Súplele a aquel que necesita un milagro de alimentos y hay un milagro de salud sobre cada persona que está escuchando. Recibe un milagro en tu cuerpo, sé sanado en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Amén.